Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios te bendiga en este día, bendecimos el nombre del Señor. Hemos estado sintiendo la presencia de Dios en una forma especial en este lugar y adoramos el nombre de Dios, amén. El Señor se merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Hoy más que nunca la gente necesita la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor y ese es el propósito de este ministerio, presentar la palabra de Dios, aleluya, sin fines de lucro y una palabra que no venga adulterada, sino una palabra que venga directamente de parte de Dios, amén. Gloria al Señor. Tengo una palabra de parte del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Gloria al Señor. Y hemos predicado esta palabra muchas veces, pero nuevamente el Señor me ha inquietado a predicar sobre esto. Y le damos la lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos las gracias, pues nuevamente, Señor, podemos compartir las Sagradas Escrituras. Toca, Señor, los corazones de las personas que la vayan a escuchar y que ellos puedan ser, Señor, rescatados, reconciliados para contigo y reconocer, Señor, que tu venida está cerca. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor viene pronto. Bendecimos el nombre del Señor. Y siempre se ha dicho que el Señor viene pronto y el Señor no llega. Amén. Pero la iglesia de Jesucristo, la que ha sido lavada con la sangre del Cordero, aquella que tiene el Espíritu Santo, vive con un anhelo y con una esperanza de que el Señor ha de venir pronto. Bendecimos el nombre del Señor. Así que hay palabras de consuelo en todo esto, porque hay muchas personas que están sufriendo, que están padeciendo por diferentes situaciones, ya sea familiares, problemas de salud, problemas económicos, y estamos enfrentando lucha continuamente. Pero nosotros tenemos la esperanza. Hay un dicho que se dice en el mundo, no hay no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero aparte de ese refrán, está la esperanza de Dios. Y Dios viene por una iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendecimos el nombre del Señor. Y quisiera darte a entender ciertas palabras. Por ejemplo, en esta palabra, cuando habla la palabra, el arrebatamiento de la iglesia. Y esta palabra arrebatar, mira lo que significa esta palabra. El verbo arrebatar significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. ¿Ok? En otra palabra, que cuando el Señor venga, nosotros mismos no vamos a poder resistir el ser arrebatado. Dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que quedamos vivos vamos a recibir un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado como el que tenía el Señor, como el que tiene el Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Esta es la gran esperanza de la iglesia. Pues el Señor mismo dijo, no se turbe tu corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que nosotros no nos estemos turbando mucho y estemos preocupados por las cosas al diario que muchas veces nos turban a nosotros y nos sacan de la paz. El Señor dice en la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor dice en su palabra que Él no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor está con su iglesia y el Señor está conmigo, el Señor está contigo.
Lo importante de todo esto es que nosotros vivamos en una esperanza de saber de que Él viene pronto y que Él va a arrebatar a su iglesia. Hay muchas iglesias que no hablan del arrebatamiento. Se concentran más bien en las cosas que pueden tener, en la prosperidad, que mira esto y el Señor te va a dar lo otro. Y estamos hablando muchísimas veces más sobre el materialismo y las cosas que nosotros podemos adquirir en esta tierra. Pero lo cierto es que el Señor dice en su palabra, mi reino no es este mundo. Se lo dijo a Poncio Pilato. Si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores estuviesen peleando para que yo no fuese entregado. Por lo tanto, el que te ha entregado a ti tiene mayor culpa que tú. Haz lo que tú, prácticamente eso fue lo que él le dijo, haz lo que tú tengas que hacer. Y ahí estaba él con esa situación de Poncio Pilato. Ahora, hay un tiempo en donde el Señor va a venir a reinar en esta tierra. Van a haber cielos nuevos, tierra nueva. Y una nueva de Jerusalén descenderá de las nubes para aquellos que estén reinando juntamente con el Señor. Son promesas que hay que creerlas. La palabra de Dios es una palabra profética y la palabra de Dios no falla en profecía. Todas las profecías de las Sagradas Escrituras se han venido cumpliendo al pie de la letra. Y así como se presentó la profecía de su advenimiento, de que Él nacería de una virgen, y que su nombre sería Immanuel, Dios con nosotros. De esa misma forma también se cumplirá la promesa que hay en la Sagrada Escritura y la profecía de que Él también regresará una segunda vez. Pero en esta segunda vez ya es cuando Él viene a reinar sobre la tierra y Él pone sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos en Jerusalén se divide en varias partes y el Señor cambia la topografía totalmente de ese lugar, de esta tierra. Porque ese es el Dios glorificado que viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos porque Él viene a reinar. Los judíos no querían el Mesías. Cuando Él estaba siendo crucificado, ellos dijeron, crucifícale, le dijeron a Poncio Pilato. Porque Poncio Pilato estaba cuestionando por qué lo querían crucificar a Él. Entonces pusieron a Barrabás y a Jesucristo, y ellos prefirieron más a un ladrón, a Barrabás, que querer al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien obviamente tenía una corona de espinas y iba a ser crucificado. Cuando Poncio Pilato le pregunta a ellos, ¿quieren ustedes a Barrabás o quieren a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieren a Jesucristo? Ellos dijeron, queremos a Barrabás, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros. Eso era lo que ellos decían. Y menospreciaron al dador de la vida. ¿Por qué? Bueno, ese era el tiempo de las tinieblas. Pero era un tiempo en donde Dios mismo estaba logrando su propósito, porque Él iba a ser crucificado. Era necesario que nuestro Dios fuese llevado a la cruz. Pero nosotros creemos que el que murió en la cruz de Calvario, obviamente, fue Jesucristo. Él no fue como Dios, fue como hombre y murió en la cruz del Calvario porque Él era el sacrificio perfecto, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando va a la cruz, va como hombre. Pero este mismo que fue crucificado es el mismo que regresará a esta tierra. Pero Él no regresa para que nuevamente lo pongan en vituperio, lo crucifiquen y digan toda clase de mal contra Él. Bendecimos el nombre del Señor. Sino que Él viene primeramente por su iglesia, por todos aquellos que han creído en Él, que han sido lavados con la sangre del Cordero, que lo buscan a Él en anhelo, que lo buscan a Él en ayuda, en oración, que están con este ferviente amor para con Dios. Hay muchos y hay muchas iglesias en donde se ha perdido el primer amor. Muchas personas no tienen ese primer amor. Han perdido ese anhelo de buscar el rostro de Dios, de llenarse de su presencia. Pero ¿cómo Dios te va a levantar si tú no tienes aceite, si no tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es el sello de que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo y su llenura es importante para la iglesia y es importante para el creyente. Claro, que hay personas que están un poco más llenas que otras, pero debemos de tener presencia del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro para que cuando el Señor Jesucristo venga, la iglesia pueda ser levantada. El Espíritu Santo, el aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Pero el aceite
bendecimos el nombre del Señor, es ese, podríamos decir, por ejemplo, un carro sin aceite no puede correr, no puede funcionar. Un cristiano sin aceite del Espíritu Santo de Dios tampoco puede funcionar y no puede hacer las labores de Dios, y mucho menos puede alabar y glorificar su santo y divino nombre. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida santa, a vivir una vida separada para con Dios y estar lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tener anhelo por su rostro y tener anhelo por su presencia. Si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 22, al final del capítulo, esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice, primeramente le dice el ángel, le dice esto a Juan en la isla de Patmos. Me dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es lo que le dice el ángel. Al contrario a Daniel, cuando a Daniel el ángel le dijo, sella la profecía de este libro, porque este es para el tiempo del fin. Mas sin embargo a Juan en la isla de Patmos le dice, no selle la profecía, porque el tiempo está cerca. Aunque hayan pasado 1000 años, nosotros sabemos que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. Porque el Señor vive un eterno presente. No es que el Señor tarda en venir. Es que el Señor en su inmenso amor y misericordia quiere que la humanidad sea salva. Porque la humanidad que no reciba a Cristo y que no sea lavada con la sangre del Cordero va a tener que enfrentar un juicio de parte de Dios. Cuando el Señor venga en su segunda venida, Él viene a juzgar a las naciones. Va a poner a los cabritos en un lado y las ovejas en otro lado. Y va a hacer una separación de los que han sido lavados con la sangre del Cordero y aquellos que han sido lavados. Viene a juzgar. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros sabemos que las personas que han sido lavadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que lo anhelan, que esperan en Él, para ellos esto es gozo, es alegría, son buenas noticias que nosotros estamos predicando. Para aquellos que han sido lavados con la sangre, para aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, para ti eso no va a ser buena noticia, porque el Señor viene a juzgar. Entonces, dice la Biblia, bienaventurados aquellos que resucitan en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los que resucitan en la segunda resurrección es una resurrección para aquellos que van a ser condenados y luego van a ser partícipes del lago de fuego y del abismo en donde va a ser echado Satanás, el falso profeta. Entonces nosotros sabemos que el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahora, si tú resistes a Dios y no quieres vivir conforme a Él, y tú no quiero a ese Cristo, como dijeron los judíos, no lo queremos, crucifíquenle, que su sangre sea sobre nosotros. Y el Señor siguiendo predicando la palabra, y hay tanta palabra que está siendo predicada, no solamente a través de las redes sociales, en las iglesias, en las calles. Ya todo el mundo prácticamente tiene acceso a las Sagradas Escrituras y a la palabra. De que tengan excusa, eso es otra cosa. Tiene las Sagradas Escrituras inclusive en la misma Biblia, como una aplicación. O sea, sé que ya nosotros no tenemos excusa para decir yo nunca escuché de Cristo. Y el Señor dice que en su inmensa misericordia, Él está tomándose su tiempo para darle la oportunidad al ser humano de recibirlo a Él. Porque cuando Él venga va a ser buena noticia para la iglesia. Pero para aquellos que se vienen en contra de la iglesia, se la van a ver mal. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor dice en la Sagrada Escritura, la fuerza del Hades no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Eso es lo que Él dice. Hay muchas personas que están siendo perseguidas globalmente por el Evangelio, por la Sagrada Escritura. Muchas iglesias han sido quemadas. Todavía hoy en día, en los lugares musulmanes, en la China, en otros lugares como en Corea del Norte, en parte del África, hay un espíritu de iniquidad, hay un espíritu anticristo que se ha venido en contra de la iglesia, que resiste que la iglesia de que Jesucristo se levante y haga lo que tiene que hacer. Porque el Señor dice, mira, Él dio el mandato que nosotros predicásemos la Sagrada Escritura, predicásemos el Evangelio.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán la mano sobre los enfermos sanarán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Esa es la labor de la iglesia. A eso el Señor nos ha llamado. Y cada persona va a ser responsable del llamamiento que ha recibido de parte de Dios como iglesia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos delante de Dios y Dios nos haga el escudriño y nos diga, mira, ¿qué tú hiciste con el don y con el dote que yo te di? Ah, no, yo tuve temor de ti, Señor, porque tú eres un Dios severo y yo escondí el talento. Otros tendrán otra excusa por los afanes del mundo. Y cada uno de nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que Dios nos ha dado a nosotros, del depósito. Yo soy responsable delante de Dios de lo que Dios ha puesto en mí. Tú serás responsable de lo que Dios ha puesto dentro de ti. De que tú hagas la voluntad de Dios. Si tú no la quieres hacer, la hago yo. Entonces la iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios. A eso hemos sido llamados. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Mira, esto es lo que él dice. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, no sé por qué el Señor usa el perro para hablar de las personas que son bien malas y bien malignas, pero este es el animal que Dios usa. Dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, tanto como el idólatra, tanto como el fornicario o como el homicida, está también el que habla y hace mentira. Entonces, que nosotros no podemos quitar y añadir a la Sagrada Escritura, debemos de nosotros declarar la palabra como está escrita y lo que Dios ha escrito en ella. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice la Sagrada Escritura, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua de la vida gratuitamente. El evangelio no es para venderlo. Yo no tengo que vender la Sagrada Escritura para yo bendecir al pueblo. El pueblo es bendecido por la palabra de Dios. Nosotros no podemos entrar en esos errores que cometió la Iglesia Católica en cierto tiempo de la historia, cuando la Iglesia Católica vendía las indulgencias y trataba de pagar dinero para que la gente orase y sacasen las almas del purgatorio, y tenían un tremendo negocio de almas dentro de la iglesia. Pero hoy en día la iglesia evangélica, al igual, ha caído también en el grave error. Yo no tengo que sembrar nada en una palabra. La palabra Dios me la ha dado a mí gratuitamente. Está en yo atesorarla en mi corazón y apreciarla. Ahora, sí, la Sagrada Escritura dice que el que da, recibe. Hay una bendición cuando tú das a la obra de Dios. Pero a mí no me gusta cuando me entro en un forcejeo de que yo tengo que hacer ciertas cosas para ser recibido por la palabra de Dios. Y hay un sinnúmero de ministerios que tienen miles y miles de adeptos y tienen un sinnúmero y son bien bendecidas materialmente, pero obviamente ahí entro en un manipuleo de la Sagrada Escritura. Pero ahí voy a entrar en otra parte donde habla la Sagrada Escritura del peligro que hay de añadirle o de quitarle a la Sagrada Escritura. Miren esto. Dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, si tú le quitas, lo agregas. Porque yo quiero hacer un manipuleo, yo empiezo a hacer un forcejeo. Ahí hay algo raro en esto. La persona que lo hace va a tener que dar cuenta a Dios y puede caer en el grave error de recibir las mismas plagas que recibieron los egipcios. Eso lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. Pero yo tiendo a creer lo que dice la Sagrada Escritura y debe de haber temor en esto, porque este es el último libro de la Biblia y el Señor está poniendo algo claro aquí. Mira, si alguno quitare
de las palabras del libro de esta profecía. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y hay cierto evangelio que dice, bueno, salvo para siempre, algo así. Hay que tener seguridad de nuestra salvación. Pero uno tiene que tener temor y reverencia ante Dios, porque todavía en el final del libro Apocalipsis, el Señor hace una advertencia y el Señor dice, mira, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Debe de haber una perseverancia. Porque cuando el Señor nos salva a nosotros y nos lava y se ofrece como sacrificio, Dios hizo ese pacto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No la hizo con un macho cabrío ni con una oveja, sino que la hizo prácticamente, podríamos decir, con el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La hizo consigo mismo. Dios mismo se ofrece en la cruz del Calvario. Él es el sacrificio, Él es el puente, Él es el Dios, Él lo es todo para nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso nosotros creemos que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú debes tener esa seguridad y esa certeza de que tú has sido salvo. Ahora debe de haber una perseverancia, porque si tú recibes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, debe de haber unos indicativos que demuestran que tú has recibido el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo anda buscando que se glorifique a Cristo. Nosotros no podemos glorificar a nadie más. No podemos glorificar a María, a ningún santo, y mucho menos a un hombre. Yo no glorifico y yo tampoco ando con esta situación, endiosamiento de los hombres. Hay que tener temor a Dios, como decían los discípulos en el libro de los Hechos. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre y cuando nosotros estemos con Cristo y tengamos el Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a estar celosos por las cosas de Dios. De que las personas te puedan señalar y puedan hablar de ti, a mí no me importa nada de eso. Yo tengo una responsabilidad de parte de Dios y yo sé que tengo que darle cuenta a Dios de lo que Dios ha puesto en mí. Bendecimos el nombre del Señor. Yo no quiero cuando yo entre a la oración que haya un bloqueo en el Espíritu Santo de Dios y yo no puedo entrar porque yo resistí al Espíritu Santo de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios me dijo ciertas cosas. Es necesario que uno disciplina. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Así hace el Señor. Si el Señor nos ha declarado a nosotros como sus hijos, Él también nos va a disciplinar. Y muchas veces la disciplina no aparenta ser como que es buena, pero Dios quiere que nosotros estemos firmes en el Evangelio y firmes en la palabra. Mira lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Si alguno, 22:19, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mira lo que dice, que él dice, y también en el versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y cuando el ángel está hablando con Juan, Juan quiere postrarse delante de él. El ángel le dice, no lo hagas porque yo soy solamente un consiervo tuyo. Nosotros no podemos adorar a los ángeles. Y un ángel verídico, un ángel genuino de parte de Dios, te va a decir, levántate, no lo hagas. Yo solamente soy un siervo tuyo, enviado de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y aferrarnos a lo que dice la Sagrada Escritura. Porque antes de que venga el Señor, ya voy terminando por aquí, pero fíjense en esto. Quiero compartir contigo esto. Gloria al Señor. Vamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida del Señor nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, escuchen esto, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí lo voy a dejar. Él está diciendo, mira, no te dejes mover fácilmente por cualquier viento de doctrina, por cualquier situación que se levante por ahí.
que no esté conforme a las Sagradas Escrituras, yo no me muevo, hay que estar chequeando las Sagradas. Lo que dice la Biblia con respecto a cierto mover. Porque hay muchas personas que han caído en los errores y han hecho una clase de invento dentro de los altares y hacen toda clase de cosas del espíritu. Cuando nosotros sabemos que no es el espíritu que está haciendo eso, sino que son actividades del mismo hombre, tradiciones de los hombres, para ellos tratar de manipular y controlar. Pero fíjense, él dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, había muchos que estaban esperando la venida del Señor, pero ya estaban como haciéndose escritos y declarando ciertas cosas. Y el apóstol Pablo da a ellos la advertencia, porque ellos también esperaban que el Señor iba a venir durante su generación. Toda generación cristiana siempre ha esperado la venida de Cristo. Una iglesia que no predique sobre el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, eso está medio raro ahí. Porque a través de la historia, toda iglesia siempre ha tenido ese anhelo de esperar que Él venga. ¿Cuán glorioso será esto cuando Él venga y levante su iglesia? ¿De qué vale que uno esté sirviéndole a Dios y no tenga la esperanza de que Él vaya a venir? Porque así como Él vino la primera vez, Él va a venir la segunda vez también. Bendecimos el nombre del Señor. Pero miren lo que Él dice y declara. Y es por esto que hoy en día, más que nunca, muchas de las iglesias están diciendo y dicen lo que dice la Sagrada Escritura, que la venida del Señor está cerca y se aproxima. Es por esto, observen esto, porque la Biblia es profética y la misma Biblia declara lo que está pasando alrededor nuestro. Mira lo que ella dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es la apostasía? El apóstata es una persona que ya ha conocido la palabra de Dios, pero luego se aparta. Hoy en día hay muchas iglesias que empezaron bien, pero desde el púlpito tú te das cuenta con lo que ellos están enseñando, que ellos mismos se han convertido en una iglesia apóstata. Y tienen multitudes, y brincan y saltan, y tienen instrumentos, y tienen todas esas cosas. Pero si tú te llevas por el brinco y por el salto y por la música, es totalmente un error. Debes estar escuchando qué es lo que ellos están adoctrinando y enseñando a las multitudes. Porque estamos nosotros pastoreando alma para Cristo o pastoreando alma para el diablo. Esto no lo digo yo, solo dice la Sagrada Escritura. Mira lo que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí está hablando del anticristo, que el anticristo cuando se levanta se va a querer sentar en el templo de Dios y va a querer ser adorado como Dios. Pero ya nosotros estamos viendo el principio de todo esto. ¿Por qué? Porque se está enseñando que nosotros somos dioses. Nosotros no somos dioses, yo no soy ningún dios. Yo soy un hombre de carne y hueso. Pecador igual que cualquier otra persona, pero tengo el Espíritu Santo de Dios que me ayuda a mí a resistir la tentación y a buscar de Dios en todo momento. Pero yo no puedo decir que yo soy un Dios y que yo soy el super santo. Eso es un error totalmente. Bendecimos el nombre del Señor. Sí, andamos buscando la santidad y estamos en este proceso. Pero fíjate en esto, que yo puedo declarar y hacer que las cosas parezcan como si yo fuese un Dios. Yo no he caminado sobre el agua. ¿Tú caminaste sobre el agua? Tú no has caminado sobre el agua. Y podemos declarar y podemos hacer todas estas cosas, porque a veces nosotros entramos en este apogeo espiritual y queremos hacer ciertas cosas. Amén, gloria al Señor en estas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos endiosar a los hombres. Este es el engaño de Satanás. Y han empezado con esto dentro de la misma iglesia, porque el hombre se quiere sentar como Dios dentro de la iglesia, pero que no eres tú. Nosotros debemos adorar a Dios, no al hombre. Es un grave error y un grave peligro. Mira, no acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin a que su debido tiempo se manifieste. En otras palabras, hay una resistencia que está impidiendo que el enemigo se manifieste, el anticristo, que es la fuerza y el poder de la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Esto es lo que predica la iglesia. Y que va a ser quitado el poder y la resistencia que ofrece la iglesia en contra del mundo de las tinieblas. En el momento que la iglesia es raptada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a impedir que el enemigo se manifieste en su gran manifestación? Porque la iglesia con las oraciones es la que detiene que el enemigo haga en su totalidad todo el daño. Y es con la iglesia orando, y nosotros estamos mirando alrededor del mundo cómo este espíritu de iniquidad y cómo este espíritu de caos se ha levantado globalmente en todos los lugares con una violencia tremendísima. Cómo están vendiendo droga, la droga trafica por todos lados. ¿Ah? La prostitución, los daños que le están haciendo a los niños. Las guerras en diferentes lugares y partes del mundo está una guerra tremendísima. Cuando tú observas globalmente cómo este espíritu de iniquidad se está movilizando, es para uno decir y pensar, ¿será que el Señor está cerca? Porque hay una referencia que el Señor da aquí a declarar. Cuando vean guerras, rumores de guerra, vendrán falsos profetas, engañarán a muchos, que aún a los escogidos engañarán. Entonces estamos viendo nosotros a través de todas las cosas que acontecen en el mundo y aún dentro de la iglesia, que nos da a nosotros entender que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Ahora, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe la hora. El mismo Señor, porque estaba en su humanidad y quiso someterse a sí mismo, dijo, ni el Hijo del Hombre sabe, pero el Señor sabe. Pero dijo, ni el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre en su potestad conoce cuando vendrá el Hijo del Hombre y cuando acontezcan todas estas cosas. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, fíjate esto es tremendo. La palabra de Dios es profética y la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. El Señor está cerca, pero vendrá por su iglesia, arrebatará la iglesia y luego en esta otra etapa de su venida, cuando Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, Él viene a destruir a todos aquellos que se han levantado en contra de la iglesia, en contra de los profetas, en contra de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Y el hombre y el ser humano es tan inicuo que cuando tú lees la Sagrada Escritura, aún durante el milenio, cuando el Señor dice que va a reinar por 1000 años, lo dice el libro de Apocalipsis, no voy a entrar en esa parte, que Él va a reinar por 1000 años, ¿ok? Todavía ahí en ese reinado que Él tiene de 1000 años, todavía hay una generación que es capaz de seguir al enemigo para irse en rebeldía en contra de Dios. Esto es increíble. Y se ve entre la Sagrada Escritura. Entonces dice que se levanta el enemigo cuando el Señor lo desata de esos 1000 años de estar atado en el abismo. Cuando el Señor lo desata, el enemigo sale con la misma malicia y se revela en contra de Dios. Y juntamente con él se van a levantar otros. Y entonces ahí empieza, dice la Biblia, la guerra de Gog y Magog. Y entonces el Señor va a destruir todo lo que tenga que destruir, el diablo y todo aquel que no ha caído en él, el Señor lo va a lanzar al lago de fuego. Cuando el Señor hace su juicio, es un juicio justo, porque los mismos ángeles, los seres vivientes, todos alaban y glorifican al Señor, diciendo, justos son tus juicios y verdaderos, Dios santo, Dios de gloria. Ellos están declarando esto, ¿por qué? Porque el Señor está haciendo unos juicios que son justos. Dios no es injusto, Dios es justo. Cuando Dios echa algo en el infierno, después de tanto tiempo y tanta oportunidad que Dios le ha dado a la humanidad, es un justo juicio. Por eso que la iglesia sigue predicando el evangelio. Yo no predico mucho sobre el infierno. Predico más sobre el amor de Cristo, pero el tiempo se aproxima. Es necesario que nosotros declaremos la Sagrada Escritura como está. No podemos quitarle y no podemos añadirle. No podemos decir que no hay un infierno, porque Jesucristo predicó mucho del infierno.
lo que nos atrajo a nosotros a los pies de Cristo, a muchos creyentes, ha sido más bien la cruz del Calvario. Amén. Habían muchos durante el tiempo de la iglesia que predicaban bastante sobre el infierno, pero venir a los pies de Cristo asustado. Ven porque tú lo amas y que tú te arrepentiste y quieras aceptarlo a Él en tu corazón, y ya el Señor te enseñará sobre esas cosas. Pero la iglesia debe de predicar sobre esto, porque está en la Biblia. Y ahí en el Apocalipsis se habla bastante del infierno, y es el último libro. Pero le damos la gracia al Señor, porque nosotros sabemos que la venida del Señor se aproxima. Amén. Y que el Señor va a venir por su iglesia, y esperando que todo aquel que haya creído en Él pueda tener esa salvación. Y este es el propósito de predicar esta palabra, que si tú no crees en Él, que tú lo aceptes en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero que tú vengas y more en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, yo creo en el sacrificio de la cruz, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Él resucitó de entre los muertos. Dame el don gratuito, esto es gratis. Lo único que Dios quiere es que tú lo ofrendes tu corazón, tú no tienes que pagar para ser salvo. Eso es tremendo. Y por el hecho de que sea gratis no quiere decir que no sirva. Al contrario, Dios pagó el más alto precio habido y por haber, no solamente en esta tierra, sino en todos los universos habido y por haber. Dios pagó el más alto precio para que nosotros podamos tener esta salvación gratuita y ser lavados con su sangre, porque Dios quiere llevarnos a nosotros a su morada celestial. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú no lo has aceptado, acéptalo a Él. Gloria al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti que la has escuchado, y para las personas que la van a escuchar en las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, eterno, y te damos las gracias por habernos permitido compartir la Sagrada Escritura desde este lugar. Recibe la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén.